Comenzamos el programa hablando de la economía y de lo financiero también, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Hoy, contrario sensu de lo que pensaban muchos, rebotó la bolsa, hoy subieron las acciones argentinas, veníamos de varias bajas, ¿no? Obviamente eh, de forma más profunda luego de la derrota estrepitosa de la Libertad Avanza del día domingo, pero hoy rebotaron las acciones argentinas, no obstante se mantiene la presión sobre el dólar y sigue aumentando, ¿no? Y muchos piensan qué es lo que va a pasar, porque ya estamos ahí a un tris de chocar con la banda, se va a extender la banda. Bueno, vamos a hablar sobre esto y mucho más con Jorge Bertolino, economista, analista de mercados. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Bueno, a vos que te gusta analizar lo que tiene que ver con lo bursátil, los mercados financieros, ¿no? Estos momentos deben ser así, muy jugosos, entiendo, y ricos en términos de aprender con H intermedia, como me gusta decir a mí, cómo funciona el sistema, ¿no? Porque, a ver, ayer bajaban las acciones. Todos decían el gobierno está groggy, hablando en términos boxísticos. Hoy revive, sube las acciones, no obstante se mantiene la presión sobre el dólar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó hoy? Explicado fácil. Bueno, en primer lugar te digo que con respecto a la primera parte de tu aseveración, que si no fuera porque uno es inversor y sufre cuando los precios de los activos bajan, sí es realmente apasionante analizar cómo suceden las cosas, por qué suceden y bueno, todo eso, ¿no? Ujú. Y bueno, yendo un poco más a la pregunta, eh, me parece que el mercado rebota porque digamos, la baja posterior a la elección del domingo incorporó el escenario más negativo posible, como que los inversores hicieron la película de que es gobierno terminado y de que revivía nuevamente el kirchnerismo y que íbamos a volver a las políticas que se aplicaron durante el gobierno de Fernández. Y algunas decisiones que tomó el gobierno hoy, me parece que eh, mejoran un poco las expectativas. Digamos, comenzó a surgir la esperanza de que el gobierno que ayer parecía groggy, parece retomar la iniciativa y reconocer los errores más gruesos que cometió en estos últimos tiempos. Ujú. ¿Qué es lo que hizo básicamente hoy el gobierno con los vencimientos? Si te refería a los vencimientos por la licitación, digamos, de los bonos que se hacen una vez por semana, Claro, que se hizo en exactamente. el día, Ujú, eso se hizo en el día de hoy, ujú. pero todavía no se anunció el resultado de la licitación. Posiblemente estamos a minutos de que se anuncie, pero digamos, por otras cosas que se hicieron en el mercado de tasas, Ujú. deberíamos esperar que hoy el gobierno no convalide tasas tan altas como las semanas anteriores y el gobierno parece haber reconocido que fue un gravísimo error subir tanto las tasas de interés en estos últimos tiempos, lo cual Sí, está, más del 70%, digamos, ¿no? sí, claro, claro, y eso, digamos, ya la economía venía golpeada y el sector real de la economía, muchos sectores, ¿no? O sea, sacando algunos sectores que son como la minería y el petróleo y gas y el campo, muchos sectores venían muy golpeados, como ser el comercio y la industria, y el golpe de las tasas de interés los terminó de matar del todo. Y eso se interpreta como un error gravísimo y ahora el gobierno parece que desanda ese camino, admitiendo el grosero error que cometió. Ujú. Así que la expectativa para la licitación de hoy es que el gobierno convalide tasas de interés mucho más bajas y que si tiene que dejar algo de dinero suelto, contrario censo lo que hizo en las licitaciones anteriores, lo haría. O sea, dejaría algo de dinero suelto, no les seguiría subiendo los encajes a los bancos y dejaría que la tasa de interés afloje. El gobierno se está moderando en sus posturas políticas, ¿no? Acostumbrados todos a escuchar por allí
una excesiva verborragia y hasta agresiva por parte del gobierno en el último tiempo. Parecía sacado Milei verdaderamente. Pero bueno, ahora conformó una mesa política, está bien. Muchos dicen es una mesa política con los amigos y con gente del gabinete. Pero bueno, una mesa política al fin, que creo que fue lo mismo que le faltó a Alberto Fernández. Esta es una opinión mía. Y eso hizo que le faltara apuntalamiento, ¿no? Por otra parte, Milei va a hablar en cadena nacional el próximo lunes para presentar el presupuesto. Hasta ahora no había habido presupuesto, entonces era como que se gobernaba con lo que había. Este cambio hacia la moderación en las formas, ¿les gusta a los mercados o no les gusta? ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda. No te olvides, Antonio, que los mercados no vienen bajando desde hace una semana porque ocurrió la elección en la provincia de Buenos Aires. Los mercados vienen bajando desde el 9 de enero. Claro. Eso te dice que se estuvo viendo durante todos estos meses muy mal el comportamiento del gobierno. Y lo principal, yo ayer en otra nota decía que hay dos factores que determinaron el fracaso del gobierno en las elecciones. Uno es la economía y otro es la política. Pero en el fondo es todo una misma cosa, porque el problema económico se generó por la falta de gestión política. Claro. Porque, ¿qué es lo que provocó todo que se vieran obligados a subir las tasas de interés para que no se le disparara el dólar? Se vieron obligados porque los gobernadores le empezaron a hacer la vida imposible en el Congreso. ¿Y por qué le empezaron a hacer la vida imposible en el Congreso? Porque el gobierno los convirtió en enemigos, los inventó. Claro. Donde podía tener aliados, inventó enemigos. Entonces, la solución es 100% política. Si es que se confirma que el gobierno ahora está dando un viraje muy importante. Pareciera, el comportamiento del mercado de hoy lee muy positivamente la conformación de la mesa de diálogo con los gobernadores, no la mesa que se anunció ayer, que fue un mamarracho. Uh-huh. Yo no sé si vos te referías a esa mesa, donde está la hermana de Milei, claro, y toda esa gente. A esa mesa, sí, a esa mesa. Bueno, esa mesa fue leída muy negativamente por el mercado, con razón, porque es como decir, seguimos igual. Ahora, la conformación de la mesa de diálogo con los gobernadores que se anunció hoy es muy, pero muy positiva. Y sumale, o sea, que en esa mesa está Francos, Lisandro Catalán, el ministro de Economía y el propio Milei. No está la hermana. Igualmente la otra mesa, así esté Karina, ya era un avance. ¿Por qué? Porque la palabra política misma para este gobierno libertario era como una mala palabra, ¿no? Entonces era de la casta la política. Ahora directamente hablan de política, ¿no? Se refieren de esa forma. Sí, sin duda, es que no podés prescindir de la política. Claro. Si vos querés prescindir de la política, tenés que tener el 70% de los diputados y los senadores. Entonces ahí sí podés decir, bueno, yo ahora gobierno solo. Claro. Además, hay otra cuestión sumamente clave ahí, que lo dicen gente que tiene muy buenas relaciones con Wall Street, que este lenguaje de Milei, donde diciendo son todos una mierda, somos nosotros o el caos, es muy mal leída por los inversores, porque dicen, entonces estamos en manos de Milei. Claro. Pero no hay un verdadero cambio en la sociedad y en la política argentina. Claro, sería como una Cristina de derecha, digamos, alguien verborrágico que no se contiene, que no tiene freno, básicamente. Y en el sentido que vos lo decís, sí. Te aporto algo más, que no sé si me imagino que ya lo habrás dicho seguramente, que además de que la mesa política esa de diálogo con los gobernadores, que son solamente 4 personas, además a Lisandro Catalán, que era el viceministro el vicejefe de gabinete, lo nombró ministro del Interior, ¿sabías, no? Sí. Creó el cargo de ministro del Interior. Que bueno, vos recordarás que tradicionalmente el ministro del Interior fue el que se encargó de la relación con los gobernadores. Claro. Y, digamos, desterrando la idea de que Milei no quiere tener absolutamente nada que ver con los gobernadores. Y te tiro otra, que no es algo oficial, pero que me llegó la versión por amigos economistas de Buenos Aires, de que esta noche hay un asado en Olivo de Milei con los gobernadores. Claro. Que puede ser muy positivo, puede ser.
si Milei Sí, los trata, ¿no es cierto? sí, Porque sí, si lo sí. va a destratar y lo va a jetonear y le va a decir que tienen que hacer todo lo que él quiere, Ajá. se pudre todo. Do- Pero do- me do- imagino que después del golpe que le dieron en las urnas, ajá. habrá recapacitado y hoy estará hecho una seda con los gobernadores. Me imagino. Y espero también por el bien del país, ¿no? Dos últimas cuestiones, Jorge. Bueno, el riesgo país se mantuvo cerca de los 1.100 puntos, el nivel más alto de los 11 meses y sigue la presión sobre el dólar. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Y en segundo lugar, y finalmente, este tema de la inflación de agosto, 1,9 menos de lo que esperaban los mercados, si es positivo o no. La inflación está en línea con lo que esperaba el mercado, ¿eh? Está en Ajá. línea. No es lo que esperaban más. Está en línea. No, no es Y menor. se espera. No, no es menor. No, es lo que se esperaba. Ajá. Y para los meses subsiguientes, los analistas que siguen este tema predicen también una inflación ligeramente por debajo del 2%, lo cual está muy bueno porque, digamos, como hemos tenido suba bastante fuerte de tipo de cambio, que la inflación se mantenga ahí por debajo del 2%, implica que el tipo real de cambio, es decir, descontada la inflación, ha subido bastante. Y después lo que va a pasar con el dólar en adelante, bueno, ahora el dólar tiene un precio ya. ¿Te acuerdas que se hablaba de que el dólar estaba atrasado entre un 20 y un 30%? Ujú. Bueno, con la suba que tuvo el dólar en pesos y la baja que tuvo el dólar contra el euro, contra el resto de las monedas del mundo, hace que ese atraso haya desaparecido. Y hoy el dólar está más o menos en un valor razonable. Eso quiere decir que en la medida en que si el gobierno acierta con la política y tranquiliza el avispero, no debiera haber más presiones sobre el tipo de cambio. Ahora, si el gobierno no arregla con los gobernadores, sigue la guerra en el Congreso, le voltean los vetos y toda la onda esa, y bueno, ahí el dólar se puede ir a un precio totalmente inesperado, ¿no? Pero bueno, insisto, espero que el escenario político se tranquilice y que Milei y los gobernadores puedan trabajar en conjunto, no solo para dejar de lado la guerra esta, Ujú. sino además para sacar las leyes que el país necesita, que la necesita tanto el presidente como los gobernadores. Se Claro. necesitan leyes para hacer que se reanime la producción, Ujú. que bajen los costos para las empresas, que haya más empleo, que haya más salario. Así que bueno, esperemos que, prime la cordura, ¿no? Gracias por el contacto, Jorge. Abrazos. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima.